Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino. ¿Qué tal, amigos, amigas de Santa Mónica Radio? Nuevamente estamos con ustedes aquí en nuestro programa Vidas de Fuego. El padre José Estevas Martínez, de la parroquia Santa Mónica, Agustino Recoleto, ya está con nosotros como cada jueves. Padre José, ¿qué tal? Bienvenido. Jaime, bienvenidos también, y a todos los que a través de Santa Mónica Radio, tanto en televisión, digital y también la radio, seguimos en Vidas de Fuego, y hoy va a ser muy interesante, muy apasionante. Con el tema que usted ha propuesto, Padre José, porque decíamos también anteriormente en otras entrevistas que aún esa alegría, esa emoción, esa satisfacción, no sé qué otro término podemos utilizar, pero el mundo cristiano vive y siente la elección del Papa León XIV. Ha sido emocionante, de verdad, ¿eh? Te cuento que antes de las elecciones me preguntaba una persona: oye, ¿por qué no eligen un Papa un poco más joven? Porque siempre son de 80, casi 80 años. Digo, es que así la vida es un poco más breve y podemos conocer varios, etcétera. Pero cuando han escogido a uno tan joven, yo digo que es como un angelito, ¿no? Y ha sido maravilloso, y más tan cercano, lo hemos vivido. Tenemos alguna foto realmente donde estamos con él en Chiclayo, Monseñor, de la orden, ¿no? De los agustinos. Nosotros somos agustinos recoletos. Exacto. Pero muy muy cercano, porque coincidió que, estando yo de párroco en la Consolación de Chiclayo, él fue elegido obispo de Chiclayo, y me tocó ese momento de estar recibiéndolo, su consagración en Chiclayo de obispo, como agustino acompañándole, Agustino Recoleto. O sea que ha sido muy muy emocionante al ver que Dios lo había escogido a él como el sucesor de Pedro, ¿no? A cargo de toda la Iglesia. Es decir, estamos doblemente bendecidos por esta parte, porque pisó suelo chotano, suelo cutervino, porque también hay fotos que he visto por Sócota, en fin, ¿no? También llegó a Sócota, pasando por Cutervo, con motivo de la ordenación de un sacerdote, le invitó y fue, y llegó hasta ahí, ¿no? Acompañando también la ordenación de sacerdotal, ¿no? Casi como padrino, podemos decir. También podemos decir que estuvo aquí en Chota en la consagración de Monseñor Víctor Emiliano, descansó en nuestra casa, así que la parroquia Santa Mónica tiene una casa, vamos a decir, una celda, una habitación, donde ahí podemos decir aquí durmió el Papa, porque descansó esa noche, ¿no? Conmigo, con nosotros. Ahí podemos ver esta foto apreciable, eso, ¿no? En Chiclayo, siempre estaba muy cercano en la parroquia de Chiclayo, en la sacristía, como agustino, muy cercano a nosotros, y Agustino Recoleto, y muy muy bueno, muy buena persona, sí. Bien. Muy bien. Y siguiendo en este mismo camino de conocer del Papa León XIV, hablando un poco de sus comienzos. Sí, mira, quisiéramos este programa, con tu permiso, Jaime, y todos los oyentes y los que nos ven, presentarlo a la luz de su mamá, Mildred Martínez. Por cierto, yo también soy Martínez, tengo muchos Martínez encima. Y cuando él llegó a Chiclayo, y al ver que el apellido materno era Martínez, digo, somos familia. Usted es
Prevost, el primer apellido, y después Martínez, así que somos familia por todos lados, ¿no? Como agustinos, como Martínez. Y bueno, pues quisiéramos analizar un poco su vida a la luz un poquito de su madre. ¿Cómo vivió su madre esta experiencia maravillosa, podemos decir, de... Ella ha fallecido ahora, ¿no? Pero toda su vida espiritual, ¿no? Vamos a comenzar analizando un poquito lo que puede ser su familia y su infancia y su formación. ¿Nos puedes leer un poquito en ese apartado familia, infancia y formación, por favor? Sí, adelante, aquí Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en el Hospital Medical Center de la ciudad estadounidense de Chicago, Illinois. Sí, su padre era don Louis Marius Prevost, un egresado de la promoción de 1943, que trabajó como administrador varios centros educativos, además de catequista. Mira, ya tenemos a un dato curioso de su papá, descendientes de italianos y franceses, el apellido es francés, ¿no? Tenemos ahí a Luis Marius Prevost, o sea, Luis María Prevost, ¿no? Y que era administrador de varios colegios en administración. Habían sido inmigrantes a Estados Unidos. Alguna vez Monseñor Prevost me dijo que venían de República Dominicana, ¿no? Ahí sus antepasados inmediatos, ¿no? Y de ahí emigraron a Estados Unidos, donde ahí nació Monseñor, bueno, ahora el Papa, ¿no? Hablemos de Robert Prevost como hoy el Papa León, ¿no? Y luego su mamá, adelante. Sí, su mamá soltera. Sí, migrantes. De esta manera, la abuela paterna, sí, también, ¿no? Sí. La abuela paterna de Robert Prevost era francesa y su abuelo paterno era italiano. Su madre era Mildred Prevost, es la mamá, ¿no? De soltera, Mildred Martínez, claro, bibliotecaria. Eso. En el colegio. Sí, en Chicago, sí, egresada en bibliotecas y ciencias de la información por la Universidad de ese estado, ¿no? Sí. O sea que ahora tenemos buenos profesionales, medios, podemos decir, ¿no? Bibliotecaria su mamá del colegio Mendel católico de Chicago, y hemos visto a su papá, pues también un profesional administrativo, ¿no? Ahí tenemos ya la familia interesante de Prevost. Tuvo 2 hermanos, ahí tenemos también la familia, John y Luis Prevost, y luego nacería el más pequeñito, Robert Francis, así que tenemos un padre, corte para es que estamos concentrados en esta historia, en la vida, en los abuelos, en los papás del Papa León XIV. Vamos a la pausa y regresamos aquí con Vidas de Fuego. Estamos de vuelta aquí en Vidas de Fuego, conversando con el padre José Estevas Martínez, y que nos está hablando de esta bonita y ya se convierte en rica historia para seguir leyendo, aprendiendo, descubriendo cosas del Papa León XIV. Y hablamos un poquito cuando estábamos leyendo su biografía, el padre catequista. Eso, mira, ya tenemos algo bien bonito. El papá, tenemos que es catequista, y la mamá muy religiosa, podemos decir, ¿no? Eso es algo ya bonito, que nos lleva para descubrir esta familia Prevost Martínez, muy cercana al Señor, para que luego lo viva Robert con mucha fe, mucho amor de Dios, ¿no? Y la mamá, lo describe como una criolla de Luisiana, ¿no? De ascendencia francesa, africana y española. Eso, y también española, Martínez. Claro, Martínez el apellido, ¿no? Y bueno, es que podemos decir que el Papa tiene un poco de todo el mundo en su sangre, ¿no? Para poder ser buen Papa de toda la vida de la Iglesia, de todas las naciones. Pues qué obra más bonita, ¿no? Que tenemos ahí a
a Monseñor Pregos su mamá. Y un detalle bonito hemos comentado también, ¿no? Sí, que vamos a hablar de la gastronomía, ¿no? Sí. De la comida, de los preparativos. Eso, ¿no? Es. Mira, la mamá le encantaba preparar buenas comiditas, y a que no saben quiénes eran los primeros invitados, los sacerdotes. Mire. Pues ya invitaba a los sacerdotes que fueran a su casa y les preparaba una rica comida, ¿no? Y esta cercanía de los sacerdotes invitados por su mamá, pues hizo que Robert desde pequeñito jugara a ser cura. Con sus amigos hacía como que él era el curita también, ¿no? Bueno, pues hay un video que queremos mostrar donde nos va hablando un poquito cómo vivía y cómo era la mamá Mildred. O sea, queremos recoger un poquito cómo ese testimonio, ¿no? Ese testimonio que han recogido este video desde este programa, podemos decir, de Fe Bendecida. Lo pueden encontrar en los medios de comunicación, en el canal Fe Bendecida. Vamos a pedirle, Controles, que nos hable un poquito de su mamá. Adelante, por favor. Estalló en júbilo. El humo blanco apareció, las campanas repicaron, y desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el mundo entero escuchó la histórica frase: Habemus Papam. El nuevo líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos había sido elegido. Su nombre, León XIV. Su rostro, el de un hombre sereno, con una mirada firme y humilde. Pero mientras todos los ojos se centraban en Robert Prevost, muy pocos se preguntaron algo esencial: ¿quién formó el corazón del nuevo Papa? En este video, vamos a contarte una historia que ha permanecido casi en secreto. Una historia que no aparece en los titulares, pero que lo cambia todo. Porque detrás del nuevo Papa hay una figura clave, una mujer que lo formó en el silencio, en la fe y en el ejemplo. Su madre, Mildred Martínez. Una madre poco conocida, pero profundamente importante. Hoy vas a conocer su vida, su lucha, su fe, y cómo sus enseñanzas siguen vivas en cada gesto del Papa León el 44. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre ella. Es también sobre lo que significa ser iglesia desde lo oculto. Sobre cómo las grandes vocaciones muchas veces nacen en hogares pequeños, donde se ora más de lo que se habla y se ama más de lo que se muestra. Y si tú también sientes que este nuevo Papa trae un aire distinto, más humano, más cercano, este video te va a conmover. No solo porque conocerás a la mujer que lo crió, sino porque vas a descubrir algo más profundo. Que la santidad a veces comienza en una cocina sencilla, entre lágrimas, trabajo duro y oración en voz baja. Ahora sí, comencemos. La historia de Mildred Martínez no está escrita en los documentos del Vaticano. No forma parte de la biografía oficial del nuevo Papa. Pero fue ella, sin buscar fama ni títulos, quien sembró en su hijo los valores que hoy están guiando al nuevo líder de la Iglesia. Mientras millones celebraban la elección de León XIV, pocos sabían que su verdadero primer seminario fue su propia casa. Según quienes la conocieron, Mildred era una mujer sencilla, de raíces latinas, profundamente creyente, que vivió toda su vida alejada de los focos. No hablaba de religión, pero vivía como si Dios estuviera presente en cada rincón. Era una madre que no predicaba con palabras, sino con actos, que enseñó a su hijo a rezar antes de dormir, a dar las gracias por cada comida, a no pasar de largo cuando alguien sufría. Fue ella quien le enseñó a Robert, mucho antes de que se convirtiera en sacerdote, obispo o papa, que el servicio a los demás no era una opción, era una forma de vivir, que ayudar en silencio valía más que hablar fuerte, que ser humilde no era debilidad, sino fortaleza espiritual. Y así, en esa casa modesta de Chicago, se fue forjando lo que más tarde conoceríamos como el estilo del Papa León XIV. Sus primeros pasos en la fe no los dio en templos grandiosos, sino en los gestos cotidianos de una madre que lavaba los platos rezando, que encendía una vela por los enfermos del barrio,
que bendecía a sus hijos con la señal de la cruz antes de salir a la escuela. Hoy el mundo lo ve de blanco. Pero Mildred lo conoció en uniforme escolar, en silencio frente al crucifijo, en las dudas propias de un adolescente que escuchaba un llamado interior. Y fue ella quien, con amor y sabiduría, lo ayudó a entender que cuando Dios llama, uno no responde con palabras, sino con vida. La historia de Mildred Martínez, madre del Papa León XIV, comienza lejos de los grandes templos, de las cámaras y del bullicio de Roma. Comienza en un rincón sencillo de Estados Unidos, en una comunidad de inmigrantes donde el esfuerzo diario era la norma y la fe no se proclamaba, se vivía. Aunque los datos sobre su vida no abundan en los archivos públicos, quienes la conocieron o compartieron historias con la familia Prevost hablan de una mujer fuerte, callada y profundamente espiritual. Se cree que Mildred tenía ascendencia latina. Algunos apuntan a raíces mexicanas o centroamericanas, algo que explicaría la conexión tan natural de su hijo con el idioma español y con la cultura hispana, que marcaría profundamente su misión posterior en Perú. Lo cierto es que, desde joven, Mildred comprendió el valor de la fe como sustento de la vida cotidiana. En un entorno marcado por la lucha de los migrantes por sobrevivir, mantener la dignidad y transmitir valores no era tarea menor. Vivía con modestia. Su hogar no tenía lujos, pero sí tenía algo más valioso: orden, cariño y propósito. Era una mujer práctica. Se levantaba temprano, cuidaba de su familia, preparaba la comida, trabajaba si era necesario, y siempre encontraba tiempo para Dios. No hablaba en público, pero educaba con cada decisión, con cada gesto, con cada acto silencioso de sacrificio. Su manera de entender el mundo era sencilla, pero firme. Haz el bien, no pidas aplausos, y confía siempre en Dios. Fue ese ambiente el que moldeó la infancia de Robert Prevost, quien más tarde se convertiría en el Papa León XIV. De niño, Robert no creció entre grandes discursos ni teorías teológicas. Creció viendo a su madre compartir lo poco que tenía, ayudar a un vecino sin esperar nada, preparar bolsas de comida para quienes no tenían qué comer, y dedicar cada noche un rato a rezar. La oración no era un deber en esa casa, era un hábito de amor, y Mildred era su guía. Hay quienes recuerdan cómo ella llevaba a Robert a misa cada domingo. No era negociable, pero tampoco era impuesto con dureza. Iban tomados de la mano, y al regresar hablaban poco. Pero él sabía, porque lo sentía, que ese momento era sagrado, que había algo en esos bancos de madera y en esa hostia blanca que su madre veneraba con tanta devoción, que lo llamaba también a él. La fe de Mildred no era ruidosa, pero sí era profunda. En su Biblia marcada con papelitos de colores, en las estampas de santos pegadas en la nevera, en las flores que colocaba frente a una imagen de la Virgen cada 12 de diciembre. Había más teología que en muchos tratados. Y Robert creció observando cada uno de esos signos como parte de su vida cotidiana. No le hablaban de Dios como teoría. Dios estaba en su casa, en su madre, en sus gestos. Al llegar a la adolescencia, Robert comenzó a destacarse por su sensibilidad. Era reservado pero atento. Tenía facilidad para los estudios, pero nunca se mostraba orgulloso. Era amable con los mayores y comprometido con su comunidad. Y en todo eso, Mildred estaba detrás, no como una sombra que controla, sino como una luz que guía. Le enseñó que servir no era un acto extraordinario, sino la única forma de vivir en coherencia con el... Qué bien, estamos conociendo esta bonita historia del Papa León XIV. Padre Pepe. Qué bien, a la luz de su madre. A la luz de su madre. Vamos a la pausa y regresamos para seguir conociendo esta buena y bonita historia. Y con Vidas de Fuego, cuyo programa está a cargo del Padre José Estevas Martínez, porque estamos hablando Martínez también de la familia del Papa León XIV. Y Padre, pues escuchábamos a ese recuento, esa vida llevada, ¿no?, por la madre del actual Papa.
cómo educaba a sus hijos, es decir, con una mirada pues sensible, centrada, muy religiosa a las cosas pequeñas. Sí. Fíjate, ella, como hemos escuchado, no era de hablar mucho, pero sí era muy atenta a los necesitados, a los más humildes. Ella enseñó a sus hijos a lo importante de las cosas pequeñas del hogar, ¿no? La atención, el hogar, lo que podía hacer cada uno, y todo con su mirada, no muchas palabras, solamente con su mirada es suficiente. Tenemos el reportaje de este que estamos viendo. Por favor, controles, vamos a describir un poquito esta vida familiar y esta forma de educar de su mamá Mildred Martínez. Adelante, por favor. Gracias. De ella aprendí que Dios está en lo cotidiano, en lavar los platos sin quejarse, en visitar a un enfermo sin esperar reconocimiento, en decir gracias, incluso cuando todo cuesta. Esa declaración, sencilla como su estilo, resume lo que Mildred dejó sembrado en él. Una espiritualidad de lo pequeño, pero esencial. Los que conocieron a Mildred coinciden en una imagen. Era una mujer que hablaba con la mirada. No necesitaba sermonear. Con una sola frase bastaba para corregir, para alentar, para consolar. Esa capacidad de escuchar antes de hablar, de contener antes de juzgar, es la misma que hoy muchos ven en el Papa León, el 44º. Y no es casualidad, es legado. Su casa era un refugio. No porque tuviera comodidades, sino porque tenía amor. Cuando Robert tenía dudas, o miedos, o inquietudes, sabía que podía acudir a ella, no para recibir respuestas claras, pero sí para sentirse sostenido. Y esa seguridad fue fundamental cuando, años después, comenzó a plantearse su vocación religiosa. No fue una decisión repentina, fue un proceso lento, interior, que encontró suelo fértil gracias al ejemplo de su madre. A diferencia de muchas madres que se resisten cuando un hijo se aleja para ingresar a una congregación, Mildred nunca se opuso, pero tampoco lo empujó, solo le dijo: si sentís que Dios te llama, no le hagas esperar, pero asegúrate de escucharlo bien. Esa frase quedó grabada en él, porque entendía que, para Mildred, Dios no era una idea, era una persona viva, cercana, que acompañaba todos los días, y por eso, si Dios lo llamaba, era una invitación a entregarse por completo. Y así fue. Con el corazón lleno de dudas, pero sostenido por la fe de su madre, Robert dio los primeros pasos hacia la vida religiosa. Se unió a los agustinos, partió a tierras lejanas, y poco a poco comenzó a recorrer el camino que lo llevaría, décadas después, a Roma. Pero él nunca olvidó de dónde venía, y nunca dejó de decir, cuando alguien se lo preguntaba, que su primer gran maestra de fe no fue un sacerdote ni un teólogo. Fue su madre, Mildred Martínez. En cada gran vocación hay siempre una historia escondida. En el caso de Robert Prevost, hoy conocido por el mundo como el Papa León XIV, esa historia no se entiende sin mirar hacia atrás, hacia la figura callada pero firme de su madre, Mildred Martínez. Mientras él daba sus primeros pasos en el camino religioso, ella seguía su vida de siempre, sencilla, discreta, dedicada a las tareas del hogar y a la oración. Pero su influencia crecía con cada decisión que su hijo tomaba. Durante los años en los que Robert ingresó en la Orden de San Agustín y comenzó su formación, Mildred se convirtió en su refugio espiritual. No era una experta en teología, pero era una maestra de la fe vivida. Y aunque el joven Robert comenzó a ser guiado por formadores, superiores y profesores, la figura de su madre seguía siendo un faro. En cartas breves, llamadas esporádicas y sobre todo en sus recuerdos, ella permanecía como la voz interior que le recordaba quién era. Hay quienes dicen que el mayor legado de una madre no está en lo que deja, sino en lo que forma. Y Mildred formó algo que no se aprende en seminarios: la humanidad cristiana. Robert, desde muy joven, mostraba una sensibilidad especial por el sufrimiento ajeno, una inclinación natural a servir antes que a brillar. Cuidaba a los ancianos, se acercaba a los más callados, evitaba el protagonismo. Padre José, esta narración, esta forma de ir conociendo con mayor profundidad lo que surge, nace y se da dentro de la vida, ¿no? Desde pequeñito, en su familia, ¿no? Muy bien. Pero vocación, ¿no? Comenzó también a sentir su vocación. Y dentro de su formación, pues, realizó su educación secundaria en el Seminario Menor San Agustín, en Michigan, ¿no? De los padres agustinos, ¿no? Agustinos. Donde se graduó en 1973. En 1977 obtuvo el grado en Ciencias Matemáticas en la Universidad Villanova, junto con una especialización en Filosofía. Al año siguiente obtuvo una maestría en Divinidad. Eso, entonces va llevando su vocación de agustino. Los agustinos están centrados en San Agustín, en la regla de San Agustín, que se define a veces con ese corazón herido, donde San Agustín sintió todo el amor infinito de Jesús, de Dios, y le llenó su corazón y se entregó a él. Vamos a escuchar también cómo vivió esta vocación de agustino, cómo lo vivió en compañía también de su mamá y cómo la mamá cuidó esta vocación. Adelante, controles, por favor. Casa, le decía. Y ese consejo fue clave. Robert aprendió que antes de predicar desde el altar,
Debía aprender a callar, a escuchar, a servir en lo oculto. Cuando llegó el momento de su ordenación sacerdotal, Mildred asistió con la misma actitud de siempre, en silencio, con respeto, sin buscar protagonismo. Se sentó en una banca del fondo con su vestido más sencillo y lloró en silencio. No por emoción superficial, sino porque entendía lo que ese paso significaba. Su hijo ya no era solo suyo. A partir de ese día, sería de todos. Sería de la iglesia. Pero incluso en ese momento, ella se negó a los focos. Cuando algunos familiares querían que diera unas palabras o se acercara al altar, ella se limitó a decir: esto es entre Dios y él. Yo ya hice mi parte. Padre José, esto nos lleva a mirar de lo que también, junto a esa especialización de filosofía, pues enseñó matemática. Sí, ya desde joven estudió matemáticas, como Agustino, ¿no? Sigue adelante, sí, otras tareas. Trabajó ocasionalmente como profesor de física suplente en la escuela secundaria Santa Rita de Casia. Hace un poquito decía uno, ¿no? Tenemos un papa que es científico, ¿no? Conocía muy bien las matemáticas, las ciencias, o sea que... A perfección. Sí, o sea que muy bien, ¿no? Porque mover los números, imagínense, y tenemos un papa. Eso, adelante, ¿qué más? Posteriormente se trasladó a Roma para proseguir sus estudios en Derecho Canónico en la Universidad de Angelicum, donde pues obtuvo la licenciatura. Angelicum en Roma, ¿no es cierto? En italiano, ¿no? Donde obtuvo la licenciatura en 1984 y el doctorado con mención en el rol del prior local de la Orden de San Agustín. Eso, ves, o sea, lo tenemos ya estudiando también hasta en Roma, por eso también ahora habla muy bien el italiano, conoce muy bien del mundo de Roma, los estudios, etcétera, porque estudió en el Angelicum, ¿no? En la universidad. Y cómo allá se graduó en Derecho Canónico, también otra parte de preparación buena, como ver cómo es la legislación dentro de la Iglesia, para todo lo que pueda surgir, situaciones, cómo dirigir la Iglesia, todo está en el derecho canónico. Así que muy interesante todo esto que vamos viendo, de cómo se va preparando desde pequeñito, ¿no? Qué bien, Padre José. Vamos nuevamente a hacer una pausa a nuestro programa Vidas de Fuego para seguir conversando, porque hablaremos seguramente de los cuantos idiomas que habla el Papa. Volvemos aquí en Vidas de Fuego. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Vidas de Fuego, conversando con el Padre José Estevas Martínez. Interesante, porque le hemos visto a Monseñor, el Papa, su Santidad el Papa, que es ordenado sacerdote en Estados Unidos es enviado a Roma a estudiar Derecho Canónico. Y vamos a ver cómo lo despidió su madre, porque queremos ver cada paso, cómo lo vivió su madre. Entonces, adelante, por favor, controles. De madera y una carta. En la carta le escribió una sola línea: no olvides que los pobres también tienen a Dios, aunque nadie se los diga. Y con eso lo despidió. Fue la última vez que se vieron por muchos años. Durante el tiempo en que Robert sirvió como obispo misionero en Perú, Mildred mantuvo una comunicación breve pero constante. Le escribía cartas simples, sin grandes consejos, pero llenas de ternura. Le preguntaba cómo estaban sus ovejas, cómo ella llamaba a los fieles que él acompañaba. Le pedía que se cuidara. Seguramente que fue una despedida, ¿no?, maravillosa, fuerte, grande, ¿no? Sí, pero como religiosa me hace recordar cuando me despidió mi madre, ¿no? Lo único que dijo es: tú sigues siendo tal como eres, ¿no? Haciendo tanto bien. Y así lo despidió, como hemos escuchado, cuando fue a Roma, lo despidió con una cruz de madera, una carta diciéndole: siempre ten presente a los pobres, ¿no? Bien, y si lo tenemos en Roma,
especializado en derecho canónico, ¿no? Y más el rol de un superior en los agustinos, pues viene para Perú. Sí. ¿Qué te parece? Y llegar a Chulucanas. Chulucanas. Y Chulucanas, el último punto del cerro de Perú, en la sierra de cualquiera dice, he estado pues con derecho canónico, en lo más alto de Roma, y de repente, ¿dónde me voy? Pero qué bien, ¿no? Pero había una misión. Una misión. ¿Cuál era esa misión? Mira, la misión fue la siguiente. El obispo de Chulucanas, Agustino, de Estados Unidos, de la provincia de los Agustinos, de la Virgen del Buen Consejo, Nuestra Señora del Buen Consejo, pues le pidió a la Orden de los Agustinos que le enviara un especialista en derecho canónico para reorganizar la pastoral de la diócesis. Hemos visto cómo la vida de la Iglesia en Latinoamérica está marcada por las conferencias episcopales, las últimas, vamos a decir, más cercanas, Medellín, Puebla, etcétera, donde van marcando esa opción por los pobres, esa evangelización de llegar a todos en comunión, etcétera, ¿no? En comunión, fíjate ya en Latinoamérica, ¿no? Que es lo que hoy quiere el Papa, que todos sean uno. En Cristo, en Él, ¿no? Es el lema de Él siempre, la comunión, como Agustino también, la comunión. Bueno, pues fue enviado a Chulucanas, misionero, ahí está a caballo, con blue jeans, con los más pobres, en las capillas, con los catequistas, llevando el Evangelio del Señor. Es vicario parroquial de la catedral, apoya al obispo y sobre todo le apoya en la organización pastoral de la prelatura, podemos decir, ¿no? De ese lugar y de esa vicaría. Y como tenemos el Monseñor Prevost, alguna vez el Papa había comentado que esa experiencia de reorganización de la vida pastoral de la diócesis, imagino que organizaría, por ejemplo, la parte de evangelización por una parte, cómo se organizaban los catequistas, comunidades, etcétera, toda la pastoral, también de promoción humana, cómo ayudar a los más pobres, necesitados, etcétera, como todo tipo de actividades que realiza la diócesis, ¿no? Entonces, la vicaría, y cómo podemos decir que fue algo maravilloso. No, estuvo 2 años, que dice que esta experiencia de Chulucanas lo han repetido varias diócesis en Perú e incluso en el extranjero. O sea que fue algo bonito su asesoría en este momento en Chulucanas. ¿Qué te parece? Excelente, sí. Padre José, de ese cambio, a decir, de ambiente, sí, y de otras cosas que pueden darse dentro de la vida se adaptó perfectamente. Y adaptarse rápidamente. Y tiene 8 idiomas. 8 idiomas. Y hay uno que... Uno que es de acá. A ver quién lo sabe. Dilo, a ver. El quechua. El quechua hablante también. ¿Y dónde aprendió? Bueno, me imagino, ¿no? Mira, ya una tía, cuando él tenía 5 años, vivía por aquí, en los Andes del Perú, y le envió a Robert, un chullo y un ponchito, ¿no? Como algo, y que él lo cogió con mucho cariño, ya desde pequeñito, ¿no? El cariño por el Perú. Cuando sale de Chulucanas, va a Estados Unidos, encargado de vocaciones, etcétera, de esa provincia, posiblemente para enviar algún día misioneros, y encargado de buscar ayuda económica para lo que son las misiones de la orden en el Perú especialmente, ¿no? O sea, buscar apoyos. Qué bonito, ¿no? Y termina esa tarea y lo mandan de nuevo a Trujillo, donde tiene una tarea bonita también, formar los futuros misioneros agustinos, tanto del sur, de Apurímac, como también de la selva, vamos a decir, de Iquitos, como de Chulucanas. Entonces yo digo que posiblemente ahí también se preparó aprendiendo el quechua para ayudar a estos quechuahablantes que venían del sur, que querían ser agustinos, de tal forma que hablaba también y habla el quechua, ¿no? Y claro, porque, Padre José, vamos a decir, pues ha sido un políglota, ¿no? Políglota. ¿Cuántos idiomas puedes decir? ¿Los tienes inglés, español, italiano, francés, portugués,
lee perfectamente latín y alemán. Claro. 8 idiomas, incluido el quechua. Qué maravilla, ¿no? Para ser un buen papa, dedicado a todos, a toda la Iglesia, a todos los pueblos y naciones. Sí, padre, no quiero, pues, de lo que decía en la mañana el Papa, evangelizar y educar y evangelizar. Creo que por ahí lo que estamos diciendo, total, con la forma, con esa trayectoria que él ha tenido y que seguirá teniendo, lo ha vivido. Entonces quiere insertar también, ¿no?, ese mensaje. Sí, para toda la sociedad. Y bueno, en estos días igual, por ejemplo, están también reunidos en Turquía para ver si logran la paz de entre Rusia, etcétera, y cómo el primer saludo que dio es: la paz esté con ustedes, ¿no? La comunión en Cristo, la paz de Cristo, ¿no? Es algo maravilloso. Muy bien, Padre José Estevas, terminamos así nuestro programa Vidas de Fuego. Hoy hablando del Papa León XIV. Eso. Muy bien. En su relación con su mamá, Martínez. Una vida, bueno, por apellidos, usted tendrá algún vínculo, van a decir, ¿no? De algún momento, yo tengo muchos Martínez. Muy bien. Gracias a todos ustedes, terminamos así Vidas de Fuego. Hasta el próximo jueves. Vidas de Fuego. Un programa que ilumina el camino hacia la espiritualidad y la pasión por la fe. Acompaña a Fray José Estevas mientras nos guía a través de las vidas inspiradoras de santos y figuras espirituales, descubriendo el fuego que arde en sus corazones. Exploraremos cómo la apasionante vida de diversos personajes de la Biblia ha impactado en la historia de la fe y cómo su ejemplo puede encender nuestra propia llama. No te pierdas Vidas de Fuego en Santa Mónica Radio y TV Digital. Descubre cómo el fuego de la fe puede iluminar tu camino.